Amigos televidentes, gracias por continuar con este su espacio Cerrando la Noche. Y como anunciamos, ya tenemos nuestro CEA, licenciado Enrique García, quien es aspirante al Colegio de Abogados de la República Dominicana. Buenas noches, don Enrique. Buenas noches, amigo Giovanni, amigo Junior. Espero que ustedes estén bien y yo a sus órdenes si aparecen ustedes en la lista. No, yo estoy viendo, estoy asustado porque no estoy en la lista. Dice un amigo mío, yo lo que lamento es que no estoy. Oye, digo amigo mío, yo lo que lamento es que no estoy, porque que está ahí, por lo menos económicamente está bien. Y muchos colegas están a la espera de que salgan los nombres para capturar sus clientes. Hay unas cuantas oficinas aquí acostumbradas a manejar estos casos, ¿verdad? Claro. Que están en el banco sentados esperando que al lado del teléfono que llamen. Ellos están ahí tranquilos, deseosos de que finalmente el procurador haga los sometimientos que tiene que hacer. Porque lo que yo he dicho y quiero reiterar, no me gustaría, Enrique, que ningún inocente sea procesado y condenado con el caso de Brecht. Pero tampoco quiero que ningún responsable se quede sin proceso y sin condena. Mira, ayer, estando yo en una actividad de la Junta Central Electoral, me abordaron un par de medios, justamente para preguntarme sobre el caso. Y yo decía que lo primero, que como abogado y político yo tengo cuidado en dar nombres porque no ha salido nada oficial. Y no podemos, igual que ustedes son periodistas y tienen una credibilidad en el pueblo, usted puede decir, anda en una lista suelta, pero no es una credibilidad de nada, ¿verdad? Ni una certeza de nada. Ahora, yo decía a la prensa ayer que me abordó que el gobierno, el Ministerio Público, que es el brazo armado del gobierno, indiscutiblemente, pues aquí no hay ninguna independencia del Ministerio Público, estamos claros. El procurador lo nombra el presidente de la República y si tú buscas lo que es el Consejo del Ministerio Público son todos del gobierno. Está hablando un comisionado, para la reforma del Poder Judicial. El Ministerio Público es el brazo armado del presidente de la República. Y el en Consejo, materia de persecución de la delincuencia. De la delincuencia, claro. Y el Consejo del Ministerio Público son todos hombres del presidente o allegado del presidente o de un funcionario del presidente. Ahí no hay nadie que de oposición, ni nadie independiente. Es el procurador de tal lugar, el fiscal de tal lugar. Y ellos deben tratar, por el bien de todo el pueblo dominicano y del gobierno, de no politizar este caso, de querer hacer lo que dijo el amigo Junior, de no querer embarrar personas que no estén en ese caso, por politizarlo y decir aquí todos somos iguales, pero tampoco quiere dejar algunos, porque es imposible que aquí se mencionen, por ejemplo, funcionarios o presidentes del Congreso que tuvieron un momento y manejaron quizá un contrato o dos, y que hayan otros que hayan manejado 10 contratos y nos se mencionen, por favor. Yo creo que eso es algo ilógico. Entonces, vamos a esperar la lista oficial, vamos a ver con qué viene el Procurador General de la República, un joven abogado que yo digo que se está jugando la faja, yo digo que es la maestría de él, y de aquí o se quema o sale con buena nota, pero lamentablemente, aquí la directriz no la toma el procurador, aquí la directriz la toma Palacio. Sí, señor Enrique García, ¿usted cree que hay alguna mala intención en esa lista que circuló, donde la mayoría de ellos son allegados al expresidente Leonel Fernández y otros pues del PRM? Mira, yo no puedo decir si hubo o no hubo mala intención. Ahora ya usted lo dijo, circuló una lista donde eran PRMistas y leonelistas. Y este gobierno que tiene 5 años, que han manejado la mayor cantidad de recursos de las obras, no había nadie. Yo me voy a remitir a un artículo que escribió el amigo Antoliano Peralta el día pasado, donde dijo: me declaro danilista. Y él lo justificaba, y él decía que Danilo era el hombre más serio del mundo y sus funcionarios, si en todos los países que tuvo Odebrecht, en todos, había una mafia organizada, porque ellos tenían un guión que lo aplicaban en cada país que iba, excepto, parece ser que República Dominicana, según el presidente de la República o según el ministro administrativo de la presidencia. Son los más serios del mundo, que ellos no se involucraron en nada que tenga que ver con el financiamiento de la campaña, por ejemplo. En África la financiaron, en Venezuela la financiaron, en muchísimos lugares la financiaron, con la agravante que en un momento determinado la caja de soborno estuvo aquí en el país. Donde dice uno mismo de los funcionarios de Odebrecht, que Marcelo Odebrecht en un momento dijo:
de Miami mudan a la República Dominicana. Se sentían más seguros. La oficina de Joao, su hombre operativo, ¿dónde estaba? En el Palacio, que estaba la oficina de Maura y Joao. Entonces, me van a decir a mí ahora que en Dominicana no se financió la campaña de Danilo Medina con esos recursos. Oye, tenemos que ser suizos nosotros para no haber utilizado ese dinero en la campaña de Danilo Medina. Yo creo que ellos tienen que pensar muy bien lo que le van a vender a este pueblo o lo que le van a querer hacer comprar a este pueblo. Porque aquí hay una clase que ha ido despertando poco a poco en la conciencia ciudadana. Las marchas verdes son un ejemplo. Se hizo el domingo la 4ª marcha, que por cierto se mencionó que habían pocos políticos, que muchos políticos en un momento determinado habían participado, como que se recogieron y dejaron esa sociedad civil que ha venido creciendo cada día más en cuanto a los reclamos, que yo digo que no es en contra del partido de gobierno, yo digo que es en contra del sistema político de la República Dominicana, que es en contra de la impunidad, de la corrupción que ha lacerado la economía de este pueblo durante muchos años. Ahora, el PLD ha gobernado los últimos, ¿cuántos? 15 años, creo yo. 3 de Lionel y 5, los últimos 17 años ha gobernado el PLD. Y bueno, en esos 17 años este país se ha empobrecido y muchos nos hemos empobrecido. Y la deuda externa está ya llegando a cuánto, los 50.000 millones que yo que anda de deuda externa. Pero, Enrique, ¿tú crees que solamente ex funcionarios y legisladores, porque los legisladores, aunque son funcionarios, pero son funcionarios electos, y legisladores, claro, del pledeísmo son los únicos que pudieran tener responsabilidad en el caso de recibimiento de soborno? Pues mira, yo entiendo que el Ministerio Público tiene que hacer y debe hacer una investigación seria y que caiga todo lo que tenga que caer, de gobierno, de la oposición, de Marte, donde sea. Yo no tengo delincuente preferido, ni corrupto preferido. Del partido que haya incurrido en un ilícito en un momento determinado, bueno, usted tiene que ser lo suficientemente ahora hombre para usted soportar la investigación y soportar las pruebas que hayan contra usted y enfrentar un juicio. Yo lo único que pido, que ya sea del gobierno, ya sea de la oposición, sean investigaciones serias y que realmente hayan pruebas contra esa persona. No que quieran ahora involucrar actores de la oposición por decir aquí todos somos iguales, del gobierno y de la oposición. Yo lo que pido es transparencia y creo que el pueblo ciudadano y ustedes como prensa también lo pedirían. Transparencia en las investigaciones, que se recaben la prueba necesaria que se tenga que recabar y que un tribunal determine la culpabilidad o no de esos ciudadanos que en algún momento determinado el Ministerio Público lo acuse. Yo creo que eso es lo que debemos solicitar todos ciudadanos de buena voluntad. Junior, yo creo que es tiempo de quitarle el traje de político al señor Enrique y él es aspirante al Colegio de Abogados de la República Dominicana. Imagino que quiere hacer la propuesta, el planteamiento y sobre todo hablarle a los abogados por qué tú quieres ser presidente del Colegio de Abogados. Todavía precandidato, ¿verdad? Mira, sí, mira Junior, le voy a amarrar los dos temas porque los dos temas son parientes. Van ahí juntos. Son parientes porque el Colegio de Abogados debe incidir, debe opinar, debe luchar por el fortalecimiento del sistema de justicia. Y debe ser parte de ese sistema de justicia. Por ejemplo, ¿sí? Mira, aquí lo que pasa es que hemos distorsionado lo que es el Colegio de Abogados. Lo estamos tomando para dar bichuela con dulce en Semana Santa, dar bronceadores, digo una barbería para recortar los abogados que quieren recortarse gratis. Pero el Colegio de Abogados no ha nacido. ¿Está en ese nivel? ¿No están produciendo los abogados? Uno tiene que reírse con estas medidas, ¿verdad? Pues uno para no llorar no se ríe. Pero el Colegio de Abogados, los fines de creación del Colegio de Abogados son mucho más allá y mucho más serios. Es, entre otras cosas, velar por el fortalecimiento del sistema de justicia y aportar ideas, planes, propuestas. Yo estuve el día pasado en Puerto Rico y me reuní con el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Y allí hay más de 50 comisiones que el colegio forma con los fines de participar, opinar en temas nacionales. Ahora en las altas cortes, por ejemplo, el Colegio de Abogados debiera opinar con respecto a lo propuesto. Son juristas con condiciones, tienen la calidad, tienen el perfil, tienen la ética profesional, o en algún momento en el colegio se han visto involucrados en algún problema disciplinario. Entonces,
no sabemos a veces lo que han, o no saben a veces lo que han estado dirigiendo el colegio, cuáles son el fin. El Poder Judicial, el Poder Legislativo debe tener en el Colegio de Abogados un asesor permanente para la creación de leyes. Permanente, debe haber una comisión permanente de asesores del colegio trabajando con el Congreso. De técnicos. De técnicos, abogados técnicos trabajando con el Congreso, pero permanente debieran ser. Porque vean acá, tú llevas al Congreso personas que no saben nada de leyes. Y muchas veces los que son abogados que están ahí no son abogados, son licenciados o doctores en Derecho, pero no conocen de la maniútica jurídica. Fueron a la universidad y quizás estudiaron Derecho y se han dedicado a otras cosas. Entonces, el colegio debiera ser un asesor permanente del Poder Legislativo, como debiera serlo también del Poder Ejecutivo para los asuntos judiciales. En este caso, desde el colegio nosotros velaríamos por tratar de colaborar con el fortalecimiento del sistema judicial, que cuando llegan estos casos de cuello blanco, de delitos de cuello blanco, que son de gran envergadura, que no van a juzgar a Pedro Pérez que se robó 2 salamis, ni un saco de plátano, que ahí es que se prueba el sistema judicial de un país. Ahora mismo, por ejemplo, el sistema judicial de Brasil está a prueba de fuego. Así es. Pero hasta ahora yo creo que todos tenemos que coincidir que ha ido pasando con buena nota, porque ahí ha caído todo el mundo, señores. Desde la presidenta. No, pero desde tú eres un presidente. No, pero el que está ahora, ese anda bailando en la cuerda floja. Sí. Ese no se sabe hasta cuándo está, porque tiene una presión de que renuncie, qué sé yo. Entonces, estos casos de grandes ligas, de cuellos blancos, de delitos transnacionales, de sobornos internacionales, son los grandes casos que ponen a prueba el sistema de justicia de un país. Y lamentablemente, el nuestro, ya comenzando, no va muy bien. Porque si buscamos que se le sometieron el famoso acuerdo, que el magistrado Alejandro Vargas lo rechazó, muy responsablemente, luego buscaron un juez más complaciente que lo aprobó, y el mismo Junior lo escuché en la introducción del programa, que se sorprendía y decía, pero el Ministerio Público entonces no recibió nada de Odebrecht, supuestamente el acuerdo, lo que está recibiendo de Brasil es lo que ellos se están basando. Oye, ellos nos dijeron que el acuerdo con Odebrecht era para esto dar informaciones privilegiadas. Digo, eso nos vendieron a nosotros los dominicanos. Se supone que a Brasil no había que esperarla para nada, porque lo que Brasil tiene fue lo que confesó Odebrecht. Y si usted y yo hacemos un acuerdo, como hizo Odebrecht con el país o con el Ministerio Público, esa prueba que está mandando Brasil, hace rato que debió entregarla ya la empresa Odebrecht. Entonces, ¿qué recibimos nosotros a cambio de Odebrecht para realizar el acuerdo? Y ven, dámelo el duplo de la multa, sigue trabajando, ese duplo se lo van a sacar ellos en 5 bloques, van a poner en Punta Catalina. Esa multa es una nimiedad en comparación con las ganancias que están obteniendo. ¿A cambio de qué? Pregunto yo como abogado y como ciudadano. Si Odebrecht aparentemente no entregó ninguna información privilegiada, o por lo menos hasta ahora no nos lo han dicho, vamos a darle todavía un voto de confianza más la semana que viene, a ver si nos la dan, o la otra semana. Bueno, hay algo que me preocupa con relación al Colegio de Abogados de la República Dominicana, y es que yo entiendo y noto y hasta siento que ha sido desplazado por fundaciones, instituciones de la sociedad civil, en este caso la misma FIJO, Participación Ciudadana y otros, que en los grandes debates pues lo toman en cuenta, y vemos la ausencia del presidente del colegio, de una delegación, como usted acaba de mencionar, del Colegio de Abogados. Entonces yo entiendo que ha sido pues relegado a no un segundo, tal vez un tercero o cuarto plano. Mira, yo sacaría esto más de una razón. Tú tienes, por ejemplo, instituciones como la FIJO, que si tú buscas el consejo de directivo de la FIJO, ahí hay muchos grandes ligas de este país. Cuarto bate. Cuarto bate. Son los empresarios de este país, ¿verdad? Los que tienen grandes emporios económicos, lo cual le da a la FIJO entonces un fuerte poder para incidir en los grandes asuntos del país, porque quienes están en ese consejo directivo son personas que inciden en la vida nacional. Segundo, el Colegio de Abogados lamentablemente en muchas ocasiones no ha estado en las mejores manos para ser dirigido. Yo no sé si ustedes recordarán que cuando se formó el Consejo Nacional de la Magistratura, el proyecto inicial contemplaba que el colegio, su presidente, fuera parte del Consejo Nacional. Yo no sé, Junior, si tú recuerdas eso. Sí. Y
Cuando llegó el momento de aprobar, se excluyó el colegio. Y lo que se alegó fue que la persona que estaba en ese momento al frente del colegio de abogados no tenía la calidad suficiente, la dignidad suficiente para ser miembro del colegio de abogados. Lamentablemente, del Consejo de la Magistratura. Perdón, del Consejo de la Magistratura. Lamentablemente nuestro gremio ha venido en picada, te reitero. Algunos presidentes creen que para dar bichuela con dulce en Semana Santa. Entonces, lo mismo que han dirigido el colegio lo han ido relajando, lo han ido cualquierizando, y eso se ha ido reflejando entonces en la sociedad, en los entes que deben tomar en cuenta el colegio, que no lo toman a la hora de tomarlo. Porque dicen, no, quien está ahí no va a aportar nada, o no está en eso, dejemos el colegio fuera. Hay que hacer una batida, hay que hacer planes, proyectos para rescatar de nuevo la credibilidad del colegio. Hay que acercar el colegio a los grandes temas nacionales. Hay que acercar el colegio a los poderes judiciales, al poder legislativo, al poder ejecutivo, desde el punto de vista de asesor, desde el punto de vista que se aporte desde el colegio, para que el colegio pueda tener la credibilidad, en principio, que necesita para seguir fortaleciéndose y tener las reivindicaciones que muchas veces necesitamos los abogados. Yo no sé si ustedes recordarán la famosa huelga que hizo Fernando Hernández Díaz, creo que fue en el año 84, que paró todos los tribunales del país. El colegio de abogados, bien manejado con el Poder Judicial, te para el país en cuanto a los tribunales se refiere. Y un país que te pare todos los tribunales, hay un traque problemático. Se para todo. Enrique, ¿por qué los partidos políticos le interesa ese frente de masa? ¿Cuál es la importancia que tiene? Mira, no reviste mayor importancia. ¿Cuál es? Te voy a decir, no reviste mayor importancia que un morbo por decir yo gané tal institución, yo gané la asociación médica o el colegio médico, yo gané el colegio de abogados. El colegio médico pienso que tiene otra característica. Pero los partidos también tratan de llevarse esa presea, como la Federación de Estudiantes, que la ganamos un día pasado el PRM, pero yo te decía algo, después que se ganan, los partidos ni miran para allá. De ahí que yo le enmiendo la plana a mucha gente y le corrijo, que dicen, los partidos han acabado con tal gremio. No es verdad. El partido lo que es usado para llegar como trampolín. Pero luego que se llega, los partidos no miran jamás para ese gremio, Junior. Y que me diga un presidente del colegio de abogados, para utilizar ese gremio de ejemplo, del PRD, por ejemplo, porque nosotros apenas tenemos una sola elección, que fue la del actual presidente, el cual a los 2 o 3 meses de estar en el colegio se juramentó con el PLD y lo perdimos, lamentablemente, después que lo llevamos. Que así que nos quedamos sin nada después que ganamos. Hay una bachata que dice, salió mala, ese le salió malo. Bueno, por lo menos trabajamos por el inglés, como dicen en el campo mío, porque después que nos fajamos las primeras elecciones, que somos un partido, ¿verdad? Y lo ganamos el colegio, lo sacrificamos y demostramos que la mayor cantidad de abogados nos fuimos. Yo creo que ustedes debieron darse cuenta en algunas participaciones que él hizo en el programa en que justamente bueno, pero yo le voy a decir una dio cosa. Muchas señales de por dónde andaba. No, pero yo le voy a decir una cosa a usted. El actual presidente, que era un comentarista de una emisora muy famosa aquí, era el principal detractor del partido de gobierno. Sí. Era una bandera de la oposición en cuanto a crítica al partido de gobierno. ¿Cómo nosotros podíamos pensar que 3 meses después de él juramentarse como presidente de los abogados, llevado por nosotros, se nos iba a juramentar con la vara Parece contraria? que no escucharon sus últimas participaciones en ese espacio. Les reitero. O ya veníamos muy involucrados, quizás ya veníamos muy involucrados. Lo que pasa es que a veces hay cosas que uno no le da la importancia. Pero nadie cambia de la noche a la mañana, te va dando señales. Lo que pasa es que uno no la capta. Indiscutiblemente. A veces uno no la percibe, lamentablemente. Pero los partidos políticos, te lo digo por experiencia, es muy difícil que se metan en los gremios después que los gremios lo ganan. Ya se los sueltan. Incluso yo he dicho en mi partido, y decía en el PRD, que cuando tú apoyas a una persona así que gana un gremio, es más, va lejos, no solamente un gremio, una sindicatura, una alcaldía, una diputación, una senaduría, el partido debe pedirle cuenta. Usted debe venir aquí a un organismo a rendir cuenta de lo que usted está haciendo, porque usted llegó por la ayuda de este partido. No, pero se supone además, Enrique, que los partidos
elaboran un programa no solamente nacional, sino también esbozan las políticas municipales. Claro, también te claro. esbozan las políticas de cara a los frentes de masa. A los frentes de masa, de las diferentes áreas, y los partidos debieran dar seguimiento si realmente usted está cumpliendo con esa política del partido. Y si está consono también, ¿verdad?, con la política del partido que usted vendió en campaña. Pero lamentablemente no es así. De ahí que no es verdad que los partidos inciden más por otra cosa, te reitero, es porque se ve como que el partido que gane tales frente de masa está tomando repunte en la población y que eso puede ser antesala de un futuro gobierno ya a la presidencia. Ese es el morbo que Enrique, ya hemos hablado de eso. Ahora, ¿por qué quiere ser presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana? ¿Qué es lo que tú le vas a ofertar de novedoso a los abogados, primero? ¿Y qué haría para que el colegio juegue el rol que como colegio le corresponde? Que en términos generales, casi todos los colegios son asesores en la materia en que se refiere del Poder Ejecutivo y del Estado. ¿Cómo tú podrías lograr reivindicar primero el rol y reivindicar a los abogados afiliados por obligación? Porque no es voluntaria la afiliación, es obligatoria al Colegio de Abogados. Diferente de Puerto Rico, que es voluntaria. Aquí no, que es obligatoria. Aquí es obligatoria. Mira, se dice que todo guardia quiere ser general. Normalmente, yo que soy un gremialista de hace muchos años y político, y que vengo incursionando en el gremio, aunque nunca he estado en ninguna directiva. No soy partícipe ni de lo bueno ni de lo malo que se ha realizado allí. He aportado con muchos precandidatos o candidatos en un momento determinado. Después que tú tienes ya casi 30 años en el ejercicio profesional, que ya tú tienes medio siglo de vida, que tú sabes que la pendiente tuya ya es bajando que va, ya no es subiendo, porque el que está en los 50 ya sabe que viene bajando la pendiente, que tú has logrado una serie de cosas ya, que tú has logrado ya conseguir en la vida, y de logros y de metas que ya uno ha logrado, pues tú ves el gremio al que tú perteneces con tanta deficiencia y uno quisiera aportar. Ahora, yo no creo, ni soy de lo que entiendo que tengo la verdad única y que yo me voy a sentar a plasmar lo que yo entiendo que debe ser colegio. También debo escuchar lo que quieren los abogados que sea su colegio y que haya una especie de simbiosis entre lo que yo entiendo que debe ser y los que los demás entienden también que debe ser, para tratar de plasmar un buen programa de gobierno que, como le dije ahorita, comience a rescatar la credibilidad del gremio que hemos perdido. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, rescatar la credibilidad del gremio. Hay una serie de reivindicaciones que muchas veces los abogados también quisiéramos ir obteniendo. El abogado a veces va a algo tan sencillo como una oficialidad del Estado Civil, a obtener un acta de nacimiento, y tú encuentras un oficial del Estado Civil que quiere que haga la fila de 50 gente para obtener esa acta, cuando es un profesional que anda buscando quizá una acta de matrimonio para un divorcio. Y a veces no se tiene la consideración de entender que no es un ciudadano común, sino que es un profesional en la materia que anda trabajando. Para ponerte una falta a veces de consideración, de respeto con un abogado, pero yo también me voy al otro extremo. Nosotros necesitamos también un tribunal disciplinario en el Colegio de Abogados que haga respetar el código de ética en las relaciones abogado-ciudadano. Porque muchas veces encontramos que nos dicen ladrones con título. Yo no me doy por aludido. Bueno. Porque como yo nunca he engañado a ningún cliente, no me doy por aludido. Ahora, el monte no es bonito. Pero eso viene porque muchos abogados, lamentablemente, y otros que no son abogados que a veces están ejerciendo la profesión, denigran la toga y el birrete. Entonces también necesitamos un tribunal disciplinario que haga cumplir el código de ética. Porque un abogado deshonesto es mi principal enemigo y de mi profesión y de lo que yo vivo y subsisto. Entonces son muchas las cosas que deben rescatarse en el Colegio de Abogados y que deben implementarse en el Colegio de Abogados para tratar de que sea un gremio funcional, o por lo menos que comience a funcionar. Son 2 años en la gestión, tampoco no es mucho tiempo para tú desarrollar grandes planes y de tú rescatar muchas cosas que se han perdido en 2 años, pero que por lo menos se puedan sentar las bases y que venga otro que pueda continuar con las bases que podamos sentar en el Colegio de Abogados de rescatar esta institución que, te les reitero, tiene un fin,
tiene un fin que aportarle a la sociedad, no solamente a sus afiliados, sino a la sociedad, del fortalecimiento del sistema judicial, que es transversal a la vida nacional de todo el mundo. ¿Cuántos precandidatos hasta ahora hay en el PRM? Porque entiendo que su candidatura no es solo personal, sino que es también aparte de su lógica como militante de ese partido. Mira, todavía en esta etapa hay muchos que lanzan tubo de ensayo, porque todavía estamos a 6 meses de las elecciones. Hay algunos que tiran su tubo de ensayo para ver cómo prenden candidatura, y en el camino entonces se van quedando algunos. Aquí comienzan a definirse las cosas ya mayormente después de septiembre, por ahí, o cuando los partidos realizan plenos internos para, mediante el voto democrático, decidir quién sería su candidato. Entonces, ya en septiembre, agosto, septiembre, tú vas a tener ya normalmente los candidatos definidos que van a estar por los diferentes partidos que normalmente postulan. Y bueno, siempre hay candidatos independientes que es muy difícil que ganen la presidencia, y tú no has encontrado en los últimos 20 años no hay ninguno que no sea o del PLD o del PRD, y ahora del PRM, que la ganamos, siempre de un partido político, por la incidencia que tienen los partidos ya en la sociedad, y se bajan línea y eso. Ahora, yo siempre lo digo, no, lo malo no es que los partidos postulen ni apoyen ningún candidato. Lo malo es que quien llegue a la presidencia, que ese candidato que llegue, no haga el trabajo que debe hacer en favor de la clase y en favor del gremio. Porque el ser político aquí lo queremos convertir como si fuera un delito. Debe ser un sacerdocio, como decía don Carlos Morales Troncoso. ¿El qué político no puede aspirar a juez? ¿El qué político no puede ser defensor del pueblo? Claro que sí. Pero ¿el qué político no puede ser esto? ¿Qué político no puede ser aquello? La ética debe estar por encima del puesto de político. Entonces, la seriedad, la ética de un profesional no está en condición de político. Está en su condición intrínseca de ser humano, cómo usted se desenvuelve. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando me dicen, no, que los partidos políticos no pueden hacer repartición y no pueden ir a la corte. No, espérate un momento. Tú a mí no puedes ponerme un mote de delincuente porque yo sea de un partido político. A mí usted tiene que juzgarme por mi hoja de vida. Bueno, Junior, vamos a agradecer a don Enrique García haber aceptado nuestra invitación y desearle suerte. Y como señala pues él mismo, esto se definirá entre septiembre y octubre. Así que de aquí a allá, que esté bien posicionado de forma de que sea el candidato oficial del PRM. No, muchísimas gracias a ustedes como siempre por darme la oportunidad en este espacio, que yo soy accionista moral de él. Gracias. Ustedes, amigos televidentes, no se despeguen de sus televisores. En breve continuamos con este espacio Cerrando la Noche y vamos a hablar pues del atentado que ocurrió en Manchester, Inglaterra, donde pues casi 22 personas pues perecieron, y de otros temas internacionales. Vamos a la pausa.